¿Qué sucede cuando la sabiduría divina, uno de los mayores dones de Dios, cumple con los errores humanos? El rey Salomón, el hombre que recibió de Dios la sabiduría más pura y profunda, es un ejemplo profundo de este problema. En sus últimos días, Salomón, el más sabio de los reyes, enfrentó la triste realidad de sus propios defectos, que amenazaron no solo su vida, sino también el futuro de su reino. En este video, exploraremos los últimos días de Salomón, el hombre que gobernó a Israel con gran riqueza y sabiduría, pero que, al final de su viaje, fue desviado del camino divino. Cómo tu historia, rica en enseñanzas, nos advierte sobre los peligros de perder nuestra conexión con Dios, a pesar de las bendiciones recibidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus errores, sus elecciones y el impacto que tuvieron en su vida y en su reino? Únase a nosotros en este reflejo sobre la vida, los errores y el legado de Salomón, uno de los reyes más grandes y trágicos de la historia bíblica. Prepárese para un viaje que no solo ilumine la historia, sino que también ofrece enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria, mientras buscamos sabiduría, humildad y fidelidad a Dios. En los primeros años de su reinado, Salomón vivió el apogeo de su grandeza, gobernando con sabiduría, prosperidad y paz. Cuando era joven, se hizo cargo del trono después de la muerte de su padre, el rey David, y con la responsabilidad de gobernar un poderoso reino, le pidió a Dios, en lugar de riquezas o poder, un corazón sabio que gobierne al pueblo de Israel. Primero de Reyes 3, versículo 9. Esta actitud no solo era admirable, sino también profundamente complacida de Dios, quien le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, sino nadie antes o después de él. Salomón construyó un imperio que extendió vastas regiones, estableciendo alianzas con potencias extranjeras, como Egipto y Tire. Fue responsable de construir el Templo de Jerusalén, uno de los mayores logros de su vida, que se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El templo, además de ser un lugar de culto, representaba la unión entre el cielo y la tierra, y el celo de Salomón, a través de la casa de Dios, refleja su deseo de honrar al Señor. Su reinado estuvo marcado por la paz duradera. Las amenazas externas eran casi inexistentes, y las riquezas fluyeron al reino de Israel. El comercio con otros pueblos floreció, y la fama de Salomón se extendió por todo el mundo antiguo. Su sabiduría fue buscada por reyes y reinas, y su capacidad para juzgar y resolver conflictos se volvió legendario. El episodio en el que Salomón resuelve el caso de las dos mujeres que disputaron la maternidad de un bebé es solo un ejemplo de su profunda comprensión de la justicia y la verdad. En Reyes I, capítulo 3, del versículo 16 al 28. Sin embargo, este periodo de prosperidad y poder también comienza a lanzar las semillas de una futura caída. La gran sabiduría de Salomón lo convirtió en un líder inigualable, pero la tentación de involucrarse con riquezas materiales, poder político y convenios mundanos eventualmente comprometería su fidelidad a Dios. En lugar de depender completamente de Dios, el rey comenzó a buscar seguridad y reconocimiento fuera de los principios divinos. Salomón, por lo tanto, enfrentó la paradoja que muchos de nosotros enfrentamos. ¿Cómo mantener la sabiduría y la humildad ante el éxito? ¿Cómo puede la búsqueda del poder y la riqueza distorsionar las intenciones más puras? En su búsqueda de sabiduría y riquezas, Salomón comenzó a alejarse del camino que le había mostrado al comienzo de su reinado. A medida que su vida prosperaba, comenzaron a surgir preguntas sobre la verdadera seguridad y la sabiduría, incluso desafiando la grandeza de un hombre tan bendecido por Dios. Pero, ¿qué llevó exactamente a Salomón a desviarse de los caminos de Dios? ¿La verdadera sabiduría se encuentra solo en el conocimiento, o hay algo más profundo y esencial que debe buscar en nuestra relación con Dios? Cuando el reinado de Salomón alcanzó su grandeza máxima, el Señor, a merced, hizo un punto de advertirle de los peligros que surgirían en el futuro. En Primera de Reyes, capítulo 9, en los versículos 4 a 9, Dios habla directamente a Salomón, recordándole la promesa de bendiciones continuas,
pero también advirtiéndole contra la tentación de alejarse de sus mandamientos. Dios advirtió que si Salomón se desviara, el reino de Israel sería sacudido. Aunque Salomón era un hombre sabio, su naturaleza humana no era inmune a la fragilidad y las tentaciones que acompañan el poder. La primera señal de su caída comenzó con la relación de Salomón con mujeres extranjeras. Aunque el pacto con otras naciones era una estrategia política común para garantizar la paz y fortalecer el reino, la participación de Salomón con las mujeres paganas fue una violación directa del mandamiento de Dios. En Deuteronomio 7, versículos 3 y 4, el Señor había advertido que los israelitas no deberían casarse con pueblos extranjeros, ya que esto podría conducir a la adoración de otros dioses. Sin embargo, Salomón, a lo largo de los años, tomó como mujeres y concubinas a mujeres de varias naciones, egipcio, moabitas, amonitas y sidonias, Reyes I, capítulo 11, del 1 al 3. Estas mujeres, influyentes en sus propias culturas, comenzaron a desviar el corazón de Salomón a otros dioses. Lo presionaron para que construyera templos y altares para sus ídolos, y con el tiempo el rey, que estaba tan dedicado a Dios, estuvo involucrado en la adoración de dioses extranjeros, como Astarote, la diosa de los sidonianos, y el dios pagano asociado con rituales de sacrificio. Este acto de idolatría, que Salomón permitió en su propia casa, fue una de las mayores tragedias de su reinado. Luego, el Señor envió al profeta Ahías para anunciar al Salomón que el reino se dividiría después de su muerte como consecuencia de su infidelidad. Sin embargo, Dios también prometió que, por el bien de David, preservaría el linaje real por un tiempo, pero el reino de Salomón no permanecería unido. Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 9 al 13. La traición de Salomón al Señor fue un reflejo de lo que sucede cuando los corazones humanos, incluso los más sabios, se alejan del miedo de Dios y buscan satisfacción en otras cosas. Este episodio nos enseña una profunda lección. El mayor obstáculo para nuestra fe no solo es el pecado visible, sino el suministro de influencias externas que pueden desviarnos lentamente. Salomón, que una vez fue el hombre más sabio, comenzó a ceder ante los deseos y presiones externas, permitiéndoles alterar su visión y relación con Dios. El error de Salomón no fue darse cuenta de que la verdadera sabiduría no reside en la cantidad de conocimiento, sino en la fidelidad a Dios, los principios inmutables que ha establecido para la vida. La historia de Salomón nos advierte sobre la necesidad de una vigilancia constante. La sabiduría humana, por impresionante que sea, no es suficiente para mantenernos de pie frente a las tentaciones de la vida. La verdadera sabiduría proviene de una relación continua y profunda con Dios, que debe ser alimentada por la oración, el estudio de las Escrituras y la incansable búsqueda de su voluntad. Pero podemos también ser seducidos por lo que parece inofensivo o incluso ventajoso. ¿Qué podemos aprender de los primeros signos de la caída del rey más sabio? La caída de Salomón no ocurrió repentinamente, pero fue un proceso gradual, alimentado por la suma de pequeñas elecciones que, con el tiempo, socavaron su fuerza espiritual y política. En el apogeo de su reinado, ya había acumulado riqueza inconmensurable y reputación mundial. Sin embargo, cuando su corazón se alejó de Dios, la estabilidad del reino comenzó a desgastarse. La primera señal clara de la disminución fue la división interna dentro de su propio gobierno. Aunque el reino estaba en la prosperidad material, los problemas comenzaron a multiplicarse. La carga impositiva excesiva impuesta por el rey para apoyar sus grandiosos proyectos, como el templo y sus palacios, generó descontento entre la gente. En su búsqueda del poder y la influencia, Salomón ha confiado cada vez más en consejeros que estaban más interesados en el estatus y las riquezas que en obedecer los principios de Dios. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir tensiones externas. La creciente riqueza de Salomón despertó la envidia y el miedo en las naciones vecinas. Cuando murió, el reino de Israel, que durante su reinado fue un ejemplo de unidad y prosperidad, pronto fragmentada. El profeta Ahías,
anunciando que el reino se dividiría después de la muerte de Salomón, predijo que las tribus del norte se separarían y formarían el reino de Israel, mientras que las tribus del sur, dirigidas por Roboam, hijo de Salomón, mantendrían el reino de Judá. Primera de los Reyes, capítulo 12, del 16 al 20. El pecado de Salomón tuvo un profundo impacto en su linaje. Su hijo Robán, incapaz de seguir los pasos de su padre, era un rey imprudente, cuyas decisiones precipitaron la división del reino. La falta de sabiduría y el liderazgo efectivo de Roboam condujo a una gran crisis política, que culminó con la fragmentación de Israel en dos reinos rivales, con consecuencias duraderas para el pueblo de Dios. El declive de Salomón también fue espiritual. Aunque ha sido uno de los hombres más sabios de la historia, su fracaso en aplicar esta sabiduría a su propia vida revela una lección crucial. La sabiduría sin fidelidad a Dios es inútil. Salomón, a pesar de que es un hombre de gran discernimiento, no estaba vigilante en su caminata espiritual. Su partida de Dios, alimentada por idolatría y convenios con pueblos que adoraban a los dioses extranjeros, debilitaron su autoridad espiritual y destruyeron la base sólida que había establecido. Este es el peligro que Salomón nos enseña. Cuando abandonamos los principios divinos en busca de soluciones mundanas, corremos el riesgo de perder nuestra integridad y lo que más amamos. Incluso aquellos que tienen una gran sabiduría pueden desviarse de la manera correcta cuando descuidan la disciplina espiritual y la dependencia de Dios. Cuando miramos el declive de Salomón, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar los errores que cometió? ¿Cómo podemos aprender a aplicar el conocimiento? Es divino en todas las áreas de nuestras vidas, sin dejar que la prosperidad, el poder o la influencia nos desvíen de nuestro compromiso con Dios. El pecado de Salomón no solo afectó su vida personal, sino que tuvo consecuencias profundas y duraderas para toda la gente de Israel. Lo que comenzó como una serie de citas aparentemente inofensivas, como los matrimonios con mujeres extranjeras y la construcción de templos para los dioses paganos, eventualmente desestabilizando el reino y debilitando su pacto con Dios. Desde este punto, las bendiciones que Salomón había recibido de Dios comenzaron a desvanecerse, y el reino que había construido cuidadosamente comenzó a colapsar. El impacto espiritual de sus elecciones es evidente. Desde el momento en que Salomón permitió idolatría en Israel, el pacto de Israel con Dios se vio comprometido. El Señor, que una vez había prometido bendiciones y protección infinitas para el reino de Israel, ahora advirtió que, como consecuencia de su infidelidad, las generaciones futuras de israelitas enfrentarían dificultades. El reino de Israel se dividiría, y muchas de las tribus se llevarían al exilio, como vimos en eventos posteriores en la historia bíblica. Dios, en su justicia, no pudo permitir que el pecado de Salomón fuera ignorado. Como rey, tenía la responsabilidad no solo de llevar a la gente, sino también a mantener la pureza espiritual del reino. Cuando se alejó de Dios, el impacto de su decisión reverberó a través de las siguientes generaciones. El pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, enfrentaría las consecuencias de esta división, conflictos internos, disputas entre las tribus, y finalmente, la caída del reino del norte ante los asirios y la destrucción del templo en Jerusalén. Este efecto devastador nos enseña una lección crucial. Nuestras elecciones tienen un impacto mucho más allá de nuestras vidas personales. Cuando los líderes espirituales como Salomón no logran mantener su integridad ante Dios, el impacto se puede sentir en toda la comunidad. El liderazgo espiritual requiere más que sabiduría intelectual, requiere fidelidad continua a Dios, porque la obediencia a su palabra es la base de la prosperidad y la bendición duradera. Además, el pecado de Salomón nos dice que la eliminación de Dios, incluso en pequeñas áreas de nuestras vidas, puede conducir a consecuencias imprevistas y largas. Lo que comenzó como una tolerancia a la idolatría en su hogar se extendió por todo el reino, afectando a toda la nación. Esto nos recuerda la importancia de estar vigilantes, tanto en nuestro contexto personal como en la comunidad.
para que nuestras elecciones no descarten el pueblo de Dios a partir de su camino. Aún más significativo es el hecho de que, a pesar de toda su sabiduría, Salomón no era inmune al engaño del corazón humano. Fue engañado por la idea de que podía reconciliar la adoración al Dios de Israel con prácticas paganas. Este error nos advierte sobre la tendencia humana de tratar de servir a dos maestros, para Dios y el mundo, y cómo es incompatible con la verdadera adoración. En nuestro propio viaje espiritual, también enfrentamos el desafío de mantener la pureza de nuestra fe. ¿Cómo podemos evitar influencias externas, los valores del mundo, las presiones de la sociedad? ¿Nos desviamos de nuestra devoción a Dios? ¿Qué podemos aprender del triste ejemplo de Salomón? A pesar del fracaso de Salomón y las consecuencias de sus elecciones, la misericordia de Dios nunca falla. Incluso cuando los hijos de Israel se enfrentaron a la división del reino y la decadencia espiritual, Dios, en su gracia infinita, preservó un remanente fiel. Salomón, a pesar de su infidelidad, aún mantuvo una posición única en la historia de Israel, y el Señor cumplió sus promesas de bendiciones al linaje de David, aunque la desobediencia de Salomón causó daños irreparables al reino. La misericordia divina se manifestó especialmente en la promesa de Dios a David, el padre de Salomón, de que su casa reinaría sobre Israel para siempre, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16. Aunque el reino estaba dividido, el linaje de David seguiría siendo importante en la historia de Israel, siendo una referencia al Mesías, que, según las profecías, vendría de la casa de David, Jesucristo, el Salvador. Es, por lo tanto, el cumplimiento perfecto de la promesa hecha a David, y su reinado eterno es la realización de la verdadera promesa de la unidad y la paz que Salomón no logró lograr. A pesar de sus errores, el propio Salomón todavía nos ofrece valiosas lecciones. En sus escritos, especialmente en el libro de Proverbios, Salomón comparte la sabiduría divina que recibió. Incluso al final de su vida, cuando su corazón fue desviado, dejó un legado de enseñanzas sobre el miedo a Dios, la sabiduría práctica y la importancia de buscar la verdad. Las palabras de Salomón siguen siendo una fuente de instrucción y reflexión para todos los que deseen vivir de acuerdo con los principios de Dios. El libro de Eclesiastés, también atribuido a él, revela el dolor y la reflexión de Salomón sobre su vida. Al final de su viaje, se da cuenta de «y todo es vanidad», Eclesiastés 1, versículo 2, y que la verdadera felicidad y el significado de la vida solo se pueden encontrar en Dios. Aunque buscó sabiduría, riqueza y placer, Salomón reconoció en su vejez que estos elementos por sí solos no pueden llenar el vacío profundo del alma humana. Fear a Dios y mantener sus mandamientos, Eclesiastés 12, versículo 13, es la verdadera esencia de la vida, según Salomón, y esta lección final es una de las más preciosas que nos ha dejado. Incluso ante su fracaso, la vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre la relación entre sabiduría y humildad. La sabiduría que tenía en gran abundancia no lo liberó de la tentación del orgullo y la autosuficiencia. Y en última instancia, lo que descubrió en su viaje fue que la verdadera sabiduría es someterse a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. La sabiduría que nos salva no es solo intelectual, sino también espiritual y moral. Además, la historia de Salomón nos enseña que la búsqueda incesante del poder mundano, la riqueza y el éxito puede alejarnos de nuestra verdadera misión y propósito en Dios. El camino a una vida de verdad y paz está en nuestra fidelidad a Dios y en la perseverancia en su camino, independientemente de las circunstancias externas. Este aprendizaje es esencial para nosotros hoy. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Salomón en nuestras vidas sin caer en las trampas de orgullo e idolatría moderna? ¿Cómo podemos buscar humildemente la verdadera sabiduría que proviene de Dios, ya que evitamos los errores que condujeron al declive de uno de los mejores reyes que jamás haya existido? La vida de Salomón, en su grandeza y otoño, nos ofrece lecciones atemporales que todavía son extremadamente relevantes para nosotros hoy.
Fue un ejemplo de cómo la sabiduría humana, por impresionante, no es suficiente para mantenernos firmes frente a las tentaciones y desafíos de la vida. Pero al mismo tiempo, nos ha dejado un legado de enseñanzas que puede ayudarnos a vivir con integridad, humildad y, sobre todo, la fe. Una de las lecciones más claras de Salomón es que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría que gobernara a Israel, Dios le otorgó lo que no preguntó: riquezas y honor. Reyes I, capítulo 3, del versículo 10 al 14. Sin embargo, en su viaje, se alejó de esta sabiduría divina al confiar en su propia habilidad, permitiendo que el orgullo y las influencias externas lo desvíen de su compromiso con Dios. Salomón nos enseña que, por mucho que estemos dotados de talentos e inteligencia, no podemos vivir sin la guía de Dios. La verdadera sabiduría no es solo en el conocimiento, sino en el discernimiento de la vida de acuerdo con los principios divinos. ¿Cómo podemos aplicar esta lección? Debemos buscar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones diarias, ya sea en la vida personal, profesional o espiritual. Esto implica cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, la meditación sobre las Escrituras y escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. La sabiduría que viene de Dios nos guía en todas las áreas de la vida y nos protege de los errores que cometió Salomón. Otra lección crucial que podemos aprender de la caída de Salomón es la importancia de la fidelidad para Dios. El pecado de Salomón no fue un fracaso inmediato, sino una desviación gradual y sutil. No comenzó su viaje para desobedecer a Dios, sino gradualmente, debido a sus alianzas con mujeres extranjeras y tolerancia a la idolatría, su corazón se estaba distanciando de Dios. La fidelidad a Dios debe ser total e incondicional, sin concesiones. Cuando comenzamos a hacer pequeñas concesiones en nuestra fe, estamos permitiendo que las influencias externas se desvíen del camino que Dios ha preparado para nosotros. Por lo tanto, como nos enseña Salomón, debemos estar atentos. La fidelidad a Dios no debe ser negociable. Debemos resistir las tentaciones del mundo, que a menudo se presentan de manera atractiva, y mantener nuestro compromiso con la verdad y los mandamientos de Dios, tal como Él exigió a Salomón. La lealtad a Dios debe ser la base de todas nuestras acciones. Salomón también nos enseña que nuestras elecciones tienen repercusiones duraderas. Sus decisiones afectaron no solo su vida, sino la de todas las personas de Israel. El pecado de Salomón tuvo efectos devastadores que duraron generaciones. Las elecciones que hacemos, por pequeñas que parezcan, pueden tener un profundo impacto en nuestras familias, comunidades e incluso en la nación. Cuando tomamos decisiones basadas en lo que es temporal y mundano, en lugar de alinearnos con la voluntad de Dios, podemos estar creando raíces de desestabilización que se extienden más allá de nosotros mismos. Esta lección es fundamental para nosotros hoy. Debemos ser conscientes de las implicaciones de nuestras elecciones. Ya sea en nuestro comportamiento diario, elecciones morales, nuestras amistades o incluso en nuestras alianzas profesionales, debemos recordar que cada decisión, por simple que parezca, puede dar forma a nuestro futuro y el de los demás. Finalmente, la historia de Salomón en el Ensín. El que, a medida que crecemos en sabiduría y bendiciones, no debería caer en la trampa del orgullo. Salomón, al alcanzar la grandeza, tal vez comenzó a confiar más en sus propias habilidades que en Dios. La humildad es una virtud esencial para el crecimiento espiritual, ya que nos permite reconocer que nuestra sabiduría y éxito provienen de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Cuando somos humildes, estamos más inclinados a escuchar la voz de Dios y seguirlo. ¿Cómo podemos cultivar esta humildad? Debemos reconocer que nuestra sabiduría, fuerza y riqueza son los dones de Dios, y que sin Él no podemos hacer nada. El camino de la humildad es reconocer nuestra dependencia total de Dios y someterse a su voluntad. La verdadera grandeza antes de que Dios viene de un corazón humilde y dispuesto a obedecer su palabra, así como a Salomón,
Al final de su vida, reconoció que temer a Dios y mantener sus mandamientos es el deber de cada hombre. 12, versículo 13. 7. Legado espiritual y esperanza de Salomón en el Mesías. A pesar de los fracasos personales de Salomón y las consecuencias de sus elecciones, su reinado también dejó un importante legado espiritual. El templo que construyó en Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón, sigue siendo un símbolo de adoración y un pacto renovado con Dios. El templo no era solo una maravilla arquitectónica, sino un símbolo de Dios que vivía entre su pueblo. Era un lugar donde los israelitas podían acercarse a Dios, ofrecer sacrificios y buscar perdón. Aunque el reino se dividió después de su muerte, la adoración a Dios continuó siendo central en la vida religiosa de Israel, y el Templo de Salomón se convirtió en un ícono espiritual. El templo también representaba algo más profundo. Señaló al Mesías que algún día vendría a establecer un templo nuevo y eterno. En la visión profética del Antiguo Testamento, las figuras de David y Salomón prefiguraron al Mesías, que vendría del linaje de David para gobernar no solo un reino terrenal, sino un reino eterno. El libro de los Salmos, que Salomón también puede haber inspirado, y otras escrituras, habla sobre la venida de un rey justo y perfecto que traería paz y redención al pueblo de Dios. Jesucristo, el verdadero Hijo de David, cumplió todas estas promesas. En su encarnación, Jesús fue llamado el Templo de Dios. Juan 2, del versículo 19 al 21. Él, el verdadero Rey, vino a restaurar lo que Salomón, con toda su sabiduría, no podía guardar: la unidad del pueblo de Dios. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, no solo restauró la verdadera adoración de Dios, sino que pavimentó el camino para que todos los judíos y gentiles se reconciliaran con el Padre. El legado espiritual de Salomón, a pesar de sus defectos, señala la esperanza en Cristo. El templo que construyó no era solo una obra de piedras y oro, sino un reflejo de la promesa de un Salvador que vendría a cada uno de nosotros, un templo vivo del Espíritu Santo. La verdadera adoración y la verdadera sabiduría no se encuentran en lugares hechos por manos humanas, sino en la vida transformada y redimida por Cristo. Salomón, en su grandeza y caída, nos enseña que la sabiduría divina, la fidelidad a Dios y la humildad antes de su voluntad son esenciales para nuestro viaje espiritual. Sus elecciones nos recuerdan la importancia de mantener el enfoque en lo que es eterno, en lugar de alejarse de los encantos temporales de este mundo. Aunque Salomón falló en su misión, su vida también apunta a una poderosa verdad. La misericordia de Dios es mayor que nuestros errores, y la esperanza en Cristo nos da un nuevo comienzo. La historia de Salomón también nos reta a vivir con un propósito, buscando sabiduría divina en cada decisión, manteniendo nuestra fe en Cristo y preparándonos para el futuro eterno que ha prometido. Cuando miramos el reinado de Salomón, debemos preguntar: ¿estamos viviendo de acuerdo con la sabiduría que proviene de Dios? ¿O estamos siendo seducidos por las distracciones del mundo? ¿Estamos siendo fieles a nuestro compromiso con Dios o estamos permitiendo que otras influencias nos alejen de su voluntad? Estas preguntas son cruciales para cada uno de nosotros. Al igual que Salomón, todos tenemos el potencial de grandes logros, pero también el riesgo de caer en tentaciones que pueden comprometer nuestra relación con Dios. El ejemplo de Salomón nos llama a un compromiso renovado con la sabiduría divina, la fidelidad a Dios y la verdadera adoración. Al llegar al final de nuestra reflexión sobre los últimos días de la vida de Salomón, se nos recuerda que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en el conocimiento o el poder, sino en la capacidad de vivir en obediencia a Dios. La vida de Salomón, con todos sus altibajos, nos reta a buscar la sabiduría que viene de arriba, para mantener nuestros corazones fieles a Dios, y siempre depende de su gracia y misericordia. Si te has sentido conmovido por esta historia y quieres aprender más sobre cómo aplicar sabiduría divina a tu vida, suscríbete. Si en nuestro canal y explore los otros videos que hemos preparado para usted, que como Salomón debería haber hecho, buscamos sabiduría divina
y vivimos fielmente, sabiendo que nuestro verdadero propósito está en Dios. No se pierda los próximos videos, donde continuaremos explorando la riqueza de las Escrituras y las lecciones que tienen para nuestras vidas hoy. Al terminar nuestro análisis de la vida de Salomón, es importante tomar un descanso para la reflexión. ¿Qué podemos aprender realmente de la historia de este gran rey? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas para crecer espiritualmente, ser más fieles a Dios y evitar los errores que ha cometido? La vida de Salomón no es solo una historia del pasado. Ella es una lección de vida para nosotros hoy. Salomón, con toda su sabiduría, riquezas y privilegios, nos recuerda que ninguno de nosotros es inmune al engaño del corazón humano. Incluso aquellos que parecen tener todo, inteligencia, poder y bienes materiales, pueden fallar espiritualmente si no tienen cuidado de mantener su relación con Dios como prioridad. Nos enseña que las riquezas y el éxito mundano, aunque pueden ser bendiciones temporales, no pueden llenar el vacío eterno que solo Dios puede satisfacer. Por lo tanto, es esencial que todos los días busquemos un corazón puro ante Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría. Debemos vivir en constante vigilancia espiritual, conscientes de que nuestras decisiones dan forma no solo a nuestras vidas, sino también a las de nuestra familia, nuestra comunidad y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Salomón, al final de su vida, reconoció que todo era vanidad, excepto para temer a Dios y mantener sus mandamientos. Eclesiastés 12, versículo 13. Este es el punto de turno crucial en su vida, y es algo que todos debemos considerar en serio. ¿Qué estamos invirtiendo en nuestras vidas? ¿Estamos buscando sabiduría por el bien de Dios y los demás? ¿O estamos siendo seducidos por las cosas del mundo? ¿Cómo fue Salomón por sus esposas extranjeras y la adoración de dioses falsos? Cada uno de nosotros tiene un viaje único con Dios, pero todos enfrentamos las mismas tentaciones y desafíos que enfrentó Salomón. Necesitamos elegir, día tras día, caminar con Dios y buscar su sabiduría sobre todo. Esto no significa que seremos perfectos, sino que estamos comprometidos con el proceso de crecer en la fe, la obediencia y el amor por Dios. ¿Qué nos espera cuando buscamos la sabiduría de Dios? Cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él promete guiarnos y protegernos. La sabiduría divina nos trae discernimiento para tomar decisiones justas, nos da la paz en medio del caos y nos fortalece para resistir las tentaciones que surgen. Contrariamente a Salomón, quien, en su grandeza, se alejó de Dios, podemos vivir una vida de fidelidad y dedicación que glorifica el nombre del Señor. Esta sabiduría divina no solo da forma a nuestro personaje, sino que también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, Él puede usar nuestras vidas de maneras extraordinarias, así como usó la vida de Salomón a pesar de sus defectos. Y mientras hacemos esto, podemos ser una luz para los demás, guiándolos también para la sabiduría y la verdad. Querido espectador, la vida de Salomón es una invitación para reflexionar profundamente sobre nuestras propias elecciones y nuestro compromiso con Dios. No importa dónde se encuentre en su viaje espiritual, está listo para guiarlo en su sabiduría infinita. La historia de Salomón nos enseña que si seguimos siendo fieles, humildes y dependientes de Dios, puede usar nuestras vidas para hacer grandes cosas, independientemente de nuestros fracasos pasados. Por lo tanto, quiero invitarlo a reflexionar sobre las lecciones que aprendimos hoy y tomar una decisión: comprometerse a buscar más sabiduría divina en su vida. No dejes que las distracciones de este mundo se alejen de tu verdadero propósito en Dios. Si siente que está listo para este viaje de transformación, suscríbase a nuestro canal para continuar aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Tenemos muchos otros videos inspiradores que lo ayudarán a profundizar su comprensión bíblica y aplicar sus enseñanzas a su vida diaria. Que la sabiduría de Dios, que nos pasó de Salomón a través de las Escrituras, sea la lámpara que ilumina su camino. Que tu vida, como la de Salomón, sea una búsqueda constante de la verdadera sabiduría, la sabiduría que proviene del Señor. Gracias por mirar.
y que Dios bendiga tu viaje espiritual en abundancia. Nos vemos en el próximo video.